Vamos a entrar a analizar el Mundial, lo que hemos vivido, lo que hemos visto esta última semana, pero antes de entrar a diseccionarlo, sí que me gustaría dar las clasificaciones de las distintas pruebas que se han celebrado. En categoría femenina, en la categoría élite, en ruta, la vencedora fue Van Vleuten, holandesa. La segunda, Van der Breggen, holandesa. Y la tercera, Spratt Amanda, australiana. La primera española, en el puesto 25, Margarita García Canellas, y en el puesto 26, Anne Santesteban. En junior femeninos en ruta, la vencedora fue la americana Megan Jastrab, la segunda la belga Julie de Wilde y la tercera la holandesa Lieke Nuygen. La primera española fue en el puesto 32 Inés Cantera. Luego, ya en la clasificación contrarreloj élite femenina, fue ganada por la americana Sol Dijker Owen. Segunda, la holandesa Anne van der Breggen. Y también tercer puesto, la holandesa Anne van Vleuten. En esta clasificación de élite femenina, la primera española quedó en el puesto 39, que es Gloria Rodríguez, a 7 minutos 19 segundos, casi nada. Luego, en la clasificación junior femenina, la triunfadora fue la rusa Aygul Gareva. Segunda, la holandesa Siri van Anrooij. Y tercera, la Elinor Baxter. Es que tiene sus apellidos, no son muy españoles. De Gran Bretaña. Y la primera española fue Naya Amondarain, a 2 minutos 14 segundos. Esto es en cuanto a féminas. En la categoría masculina, en ruta, élite, el que ganó fue el danés Mats Pedersen, seguido del italiano Matteo Trenti y del suizo Stefan Kung. Los españoles, el que quedó en mejor posición fue en el puesto número 9 Gorka Izaguirre, y en el puesto 16 su hermano Jon Izaguirre. El tercer español que acabó la cita fue Imanol Herbiti en el puesto número 44. En categoría masculina sub-23, en ruta, ganó el italiano Samuel Battistella, después de un incidente que comentaremos a continuación. La plata fue para el suizo Stefan Biseger y el tercer posición fue Thomas Pitcock de Gran Bretaña. Luego, en contrarreloj élite masculina, el campeón fue Rohan Dennis, el australiano. Segundo, el belga Remco Evenepoel. Y tercero, el italiano Filippo Ganna. El primer español, en la posición 24ª, ha sido para Jonathan Castroviejo. En la clasificación contrarreloj sub-23, la ganó el danés Mikkel Berg. Medalla de plata para el americano John Garrison y medalla de bronce para el americano Brandon McNulty. El mejor español clasificado en esta categoría, en la posición 17ª, Íñigo Elosegui, a 2 minutos 4 segundos. Y para finalizar todas estas clasificaciones, la contrarreloj junior masculina la ganó el italiano Antonio Tiberi, seguido del holandés Enzo Leinsen. Y la medalla de bronce fue para Marco Brenner. El español mejor clasificado en esta categoría fue en la posición 34, Carlos Rodríguez, a 3 minutos 4 segundos. Bueno, después de este reparto de medallas y reconocimientos para los mejores españoles, don Francisco Fran,
Campeonato del Mundo en ruta masculino, que es la prueba, vamos a decir, por antonomasia del Mundial. Impresiones, es lo que esperábamos. Organización, UCI, yo tengo muchos comentarios, muchas dudas, Primero, organización. Bueno, ¿Qué te ha parecido la organización? Yo la organización, lo que es la organización en sí de la semana del Mundial, creo que ha estado bien, en general. Ha habido el último día una inclemencia del tiempo, estuvo lloviendo las 7 horas sin parar. Y eso ocasiona una disfunción total en los equipos, en las estrategias, en las temperaturas y en todo. Y ha sido un mundial anómalo, donde ha ganado uno que no era favorito. Es verdad que de los favoritos, pues de no haber llovido, estaban casi todos ahí. Es decir, yo creo que si miras la lista hasta el número 20, los que han conseguido terminar, de 100, casi 200, han terminado 46 solamente, son los que mejor se han adaptado al medio de lluvia, y han sabido ponerse el chubasquero y quitárselo en el momento oportuno. Es decir, tener en cuenta que, creo recordar, que en el Mundial no se permitían los pinganillos, no había pinganillos. Con lo cual, cada corredor solamente corría de boca a oreja, a chillidos, y mirando para atrás y cuando podía, para no caerse. Y bueno, y lo que le decía la gente en la meta, con algunos equipos tenían unas pizarrillas que se habían borrado del agua, no se veía nada. Y bueno, ha sido una aventura loca de llegar a meta. Yo voy a comentar, porque luego incidiremos en el tema. Vamos a ver, ¿por qué ganó el que ganó? El que ganó fue de los 5 escapados, que a 30 kilómetros se fueron, de un arranque furibundo de Van der Poel, que al final no pudo terminar la faena. Se quedó a 7 kilómetros, se quedó sin fuerzas. ¿Por qué? Pues porque los que no tenían pinganillo y desde los coches no les podían decir que se quitaran el chubasquero, llevaron el chubasquero demasiado tiempo. Con lo cual se genera dentro un equilibrio entre el frío que tienes y el sudor te mata, te deja sin fuerzas. Teníamos un campeón cantao, que hubiéramos apostado todo el dinero que tenemos a él, que era Matteo Trentin, que tenía además un compañero que era Gianni Morcon, del equipo italiano, que hizo un carrerón enorme, y están pegándose en la cabeza cómo han perdido ese mundial. Lo han perdido porque Matteo Trentin se quitó el chubasquero tarde. Se lo quitó cuando faltaban 12 kilómetros y ya le entraron calambres en las piernas, que si lo visteis se tiraba agua con el bidón a las piernas. Con un frío que pelaba, se tiraba agua a los muslos. Quiere decir que no podía ganar, no tenía fuerza para sprintar. El único que ganó fue el único que llevaba 80 kilómetros sin chubasquero. Fue el danés de rojo, había logrado un equilibrio entre el frío y el sudor, no perdió sudoración, no perdió fuerzas, y en el sprint, que no es un sprinter, no es ni la mitad de sprinter que es Matteo Trentin, y le ganó con una facilidad enorme. Y ahí lo dejo. Bueno, me gustaría oír más intervenciones. A mí con lo que respecta a todas las clasificaciones que hemos visto, junior, élite, femenino, masculino y de todo, contrarreloj también, nos damos cuenta que la participación que hemos tenido como país o como selección ha sido un poco frustrante o un fracaso, vaya, porque que nuestro mejor clasificado en contrarreloj, que es Jonathan Castroviejo, estuviera tan lejos de los favoritos, cuando Castroviejo para mí es de los mejores contrarrelojistas del pelotón internacional, dice mucho de cómo se ha preparado este mundial. No sé si la selección española, no sé si los ciclistas, no sé dónde estará el problema, hay que verlo. También es verdad que, por ejemplo, la selección española se pasó una semana en Alicante entrenando a 30 y tantos grados, con un solazo espectacular alicantino, y cuando llegan a Inglaterra se encuentran lluvia. Yo tampoco entiendo muy bien por qué no se entrenan cuando van a correr en un sitio como Gran Bretaña, porque en vez de entrenar en Alicante, que es un clima mediterráneo, no entrenan a lo mejor en Asturias o entrenan en Cantabria, que está claro que el recorrido no va a ser igual, no va a ser los mismos perfiles, pero vas entrenando también el clima, y luego, por ejemplo, también cuándo quitarte y cuándo ponerte el chubasquero. Para mí es un poco frustrante ver cómo Alejandro Valverde a 80 de meta se baja de la bicicleta, pero es lo que hay. Luego también las inclemencias meteorológicas son para todos igual. Está claro que los que están más acostumbrados a este clima son ingleses, son los del norte, son los de Centro Europa, y nosotros no tanto. Pero aún así cuesta entender cómo se tarda tanto, o cómo no nos damos cuenta de que algo se está haciendo muy mal, porque Valverde, antes de bajarse de la bicicleta, iba con la de pelotón, pegando chepazos, hasta que ya no pudo más. Pero es que también vimos cómo se bajó Philippe Gilbert de la bicicleta, Evenepoel, y ya también de los favoritos, a 80 de meta. Estamos hablando. Para mí, francamente, estos recorridos, la lluvia forma parte del espectáculo también. Si lo dije cuando se cayó Roglic,
las caídas forman parte del espectáculo, pues la lluvia forma también parte del mundo. Entonces, si es un campeonato del mundo, no va a ser siempre en Qatar, a 40 grados. Pues tendrá que ser en sitios en los que también haga frío, a lo mejor a 3.000 metros de altura y todas esas cosas. Entonces, a mí, pues bueno, pues que haya llovido, pues para mí es una anécdota. Pero creo que el equipo español tenía que haberlo entrenado mejor. A mí me gustaría opinar de la siguiente forma y manera. Primero, organización manifiestamente mejorable. ¿Y por qué digo esto? Bueno, se vio, creo recordar que fue en la prueba junior masculina contrarreloj, donde los ciclistas llegaban a una zona donde había un charco enorme y lo que parecían eran nadadores en vez de ciclistas. ¿Por qué? Porque es que caían porque la bicicleta, la altura del agua subía a la altura de media rueda. Entonces, claro, y entraban, yo no me imagino que es que ni le avisaban de que detrás de la curva había media piscina de agua. Pero es que veías cómo se caían y la organización no tomó medidas drásticas en ese momento. Con lo cual, vamos, a mí ahí me habla bastante mal de lo que es la organización de una prueba. Estamos hablando de un mundial. Esto no es una prueba, con todo lo respeto para los pueblos, no es una prueba ciclista de una fiesta de verano de un pueblo, ni mucho menos. Luego, también me gustaría recordar que estuvo el mundial en ruta élite masculino, que es la prueba reina, pues sin imágenes en directo casi 40-50 minutos o más. ¿Por qué sucedió? Sucedió porque solamente había un avión que era capaz de transmitir la señal y entonces ya estaba previsto que ese avión no tenía autonomía suficiente para estar retransmitiendo imágenes durante toda la duración de la prueba. Bueno, si eso se sabía que el avión no tenía suficiente autonomía, ¿qué pasa? ¿No se pueden tener dos aviones? Es que la organización es auténticamente kafkiana. A mí me gustaría que de aquí a algunos años, si nuevamente hay un mundial que se atreven a organizar en Gran Bretaña, pues que hayan aprendido algo de sus errores, porque realmente mundiales hay todos los años. Esos problemas técnicos existen todos los años y no ha habido ningún país que haya tenido problemas, me refiero en cuanto a señal, de esta índole. Yo lo que veo es que, por ejemplo, hay gente que ya está criticando que Ruanda haya presentado su candidatura para 2024 al Mundial. ¿Cómo va a presentar Ruanda un país africano? No, pues ya está lloviendo que en el primer mundo hay problemas igual que los pueden haber en Ruanda. Y luego hay otro tema respecto a lo que es la organización que a mí me llamó bastante la atención. Vamos a ver, la organización sabe que hay bastante probabilidad de que te salga un tiempo realmente, vamos a decir que con dificultad para desarrollar un ciclismo en perfectas condiciones y demás. Correcto, vale. La organización ya tenía establecido su recorrido, su kilometraje. Creo recordar que eran 285 kilómetros. Luego amanece un día, lloviendo y demás, y las dos cumbres que habían antes de meterse en el circuito, que el circuito se tenía que dar 7 vueltas, es decir, los primeros 180 kilómetros, las dos únicas cumbres que tenían que subir el pelotón del Mundial, van y se las cargan. Con lo cual, las dos mayores dificultades orográficas se la quitan de encima en la prueba del Mundial. Se las cargaron porque, si visteis alguna imagen, que haya una cascada enorme por detrás, en la bajada de los puertos se había producido una torrentera de agua que prácticamente arrasaba la carretera de parte a parte. Y tuvieron que dejar de ir. Sí, pero lo que yo digo es que eso que suceda en Valencia, entiendo que Valencia, pues es difícil que un día puntual, siempre hay la gota fría, pero en climas donde más o menos hay cierta probabilidad que te suceda eso, oye, pues ten plan A, plan B. No, pero si el plan B, Pepe, fue poner 2 vueltas más. Que no es equiparable 2 puertos de montaña a 2 vueltas más al circuito que no tenía casi. Es a donde quiero ir. ¿Qué sucede con esto? La organización al final, 2 o 3 horas antes de dar la salida, le dice a las selecciones que dicen, como no podemos hacer el recorrido total, vamos a incrementar en 2 vueltas más, con lo cual
el recorrido total se baja en 24 kilómetros, el recorrido final fueron 261 kilómetros y las dificultades geográficas bajaron muchísimo. Con lo cual, yo me pregunto, si esto se hubiera sabido, que el recorrido hubiera sido ese, el seleccionador español y otros hubieran traído el mismo plantel a disputar ese mundial. Hombre, igual si le llegas a lo del tiempo, se iban a todo el Murias. No lo sé. Hombre, claro. No, yo no me refiero en cuanto al tiempo, porque las No, inclemencias tú del te tiempo refieres son las que... al perfil. Me refiero en cuanto al perfil, porque claro, si tú le quitas las dos dificultades orográficas, donde ahí se pudiera haber roto la carrera y se podía haber hecho muchas cosas, y luego ya rematar en las pocas repechitos que tiene el circuito, bueno, es que el plantel de seleccionados podía ser totalmente otro. Y que esto te lo digan 2 o 3 horas antes de comenzar la prueba de un mundial... Ya, pero eso ¿cómo vas a evitar eso, Pepe? Es que eso no... Vamos a ver, yo pienso que deberían, es lo que te digo, deberían de haber otras opciones Pero ¿y qué tienen? carrera. 17 opciones por si hay un huracán, por si llueve, Vamos a ver, es que estamos desvirtuando un campeonato, un campeonato mundial. Es decir, si España va a jugar contra mi pueblo al fútbol, llevará la selección que los primeros que pille. Ahora, si España va a jugar la final de un mundial, llevará a los mejores sí o sí. Entonces, si tú vas a enfrentarte a una orografía más o menos, con cierta dificultad, más o menos, pues sabes que Alejandro Valverde, si sale un día medio potable, pues tiene su chance, podíamos tener posibilidades. Pero claro, salió el día que salió, el circuito era otro totalmente distinto al previsto, pues claro, al final es que se rompe todos los esquemas, se rompe todo el trabajo de selecciones y se rompe toda ilusión. Bueno, dicho esto, que has hecho una explicación del contexto general climático y tal, vamos a hablar un poco de la prueba, porque la prueba, al fin y al cabo, dentro de unos años nadie se acordará que llovió. Se acordará que hubo un día que llovió por allí, pero que ganó Mengano y ganó Zotano, porque en los últimos 20 años hemos tenido 5 mundiales con lluvia y están ahí. Entonces, vamos a ver, la prueba, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, que la han alterado, han modificado los puertos, bueno, era muy difícil, era un circuito urbano final que te podías caer, no sé cómo no se cayeron todos, acabaron 46, algunos no lograron el equilibrio térmico y tuvieron que salir. Entre los favoritos está Philippe Gilbert y Valverde, eran 2 candidatos a poder ganar, no pudieron acabar porque a 100 kilómetros estaban ya tiritando. Luis León Sánchez, también de Murcia, es decir, lo que decías, Chevy, es verdad. Bueno, es verdad que los 3 españoles que han acabado, por lo menos 2 son los hermanos de Donostiarras, que han quedado muy bien, han terminado en buen sitio, y si te fijas bien, en los 20 primeros hay verdaderos superhombres, están de los que tenían que ganar. Está Greg Van Avermaet, está Stibar, está Peter Sagan, y está el que ganó, está Matteo Trentin. ¿Quién no pudo acabar? Pues oye, los que no aguantaron en el frío se tuvieron que ir a casa. De los que... ¿Por qué no ha ganado Peter Sagan? Peter Sagan no ha ganado por una razón. Porque Peter Sagan, cuando hace la salida a Van der Poel, que se va a 40 kilómetros, no tiene equipo, porque en su país son 4 y el de la guitarra, son 4 y él, porque cada país tiene una cantidad de corredores. España tenía 8 más 1, porque Valverde ocupa plaza de campeón del mundo. Entonces, Sagan no tenía nadie, el Bora no estaba en países, entonces no tiró nadie a salir. Si le hacen la salida y le cubren a distancia, no te quepa duda, ese campeonato se lo lleva Sagan con la gorra, porque Sagan aguanta todo, las piedras, los saltos, el agua, la lluvia, todo, pero le faltó un poco. Se quedó detrás y no podía tirar él solo. ¿Por qué no ganó el pequeñito el joven, Evenepoel? Evenepoel, porque bueno, con 19 años es una incógnita cómo ese corredor puede acabar una prueba de 270 kilómetros. Bueno, no pudo, pero sobre todo porque trabajó muchísimo para Philippe Gilbert. Estuvo tirando un rato para que Philippe Gilbert cogiera, Philippe Gilbert no podía ni pedalear, se quemó la Evenepoel y se acabó la chante. Entonces, los 5 que se quedaron ahí, pues son los mejores. Y venía detrás el grupo de gallos, que yo creía que la victoria estaba atrás, porque estaba Greg Van Avermaet, estaba Sagan, estaba Stibar, había una gente muy buena, Galopén, los hombres fuertes estaban ahí. No pudieron llegar, se quedaron a 40 o 50 segundos, porque no hubo nadie que tuviera
un tío para trabajar para él. El único que lo tuvo fue Mateo Trentin, que le llevó Gianni Moscon un rato, que también se quedó sin fondo porque iba con el chubasquero negro. Eso se tenía que haber quitado. El chubasquero a falta de 80 kilómetros. A falta de 80 kilómetros ya no te congelas, ya estás congelado. Entonces, pedaleas congelado. El que pedalea congelado gana, y el que no pedalea congelado se tiene que retirar. Entonces, si ya estás ahí, como los pinganillos no iban, pues los señores tenían frío, pero alguien les tenía que haber dicho, quítate eso. A 40 kilómetros quítate el plástico ese, que no vas a poder explotar. Pero Paco, yo tengo una pregunta. Es decir, son todos auténticos profesionales. Estamos hablando de los mejores ciclistas del mundo. ¿Y tú crees? Yo pienso que habrán corrido días y días en circunstancias similares. ¿Y tú te crees que necesitan de un consejo, Sí. de una persona que no está en carrera para decir, oye, quítate el chubasquero? Pero si les dicen cuando tienen que comer y beber. No es que a mí no me parece nada nuevo lo que dice. Bueno, y comen todos los días y ven todos los días, Que llueva sí, o nieve. pero vamos o a ver, pero sol. tú cuando estás Pero se lo dicen cuando tienen que comer. ¿Cómo no van a decir cuando se tiene que quitar el chubasquero ponérselo? Pero- Hombre, que A mí no me parece tan surrealista lo que dice Paco. el entrenador habitual de esos corredores no estaba allí, estaba el seleccionador de cada país. Entonces, el italiano no era, aunque normalmente tiene Trentin. Entonces, no le podía decir nada, el otro no se lo podía decir. Cuando pasaban por la meta, bastante tenían con mirar a ver si veían una pizarra, a ver cómo venían, que no la podían leer. Era un auténtico escándalo. Era, ¿La distancia solo la veían en meta? ¿No tenían información de no, un en minuto? meta estaba el equipo allí y alguien de algún equipo hizo una pizarrita con una tiza que del agua se había borrado y no veían nada. Entonces la gente les decía, tenemos 40 segundos, y claro, no oías nada porque del ruido del agua y de los frenos de disco, aquello era un sálvese quien pueda. Tener en cuenta que Indurain, el sexto tour, lo pierde por culpa del chubasquero. En el puerto que acaban los Arcs, fueron al Colmedo de Roseland. El hombre tenía gripe, tenía un poco constipado, todo tapadito, sudó. Cuando llegó al último puerto no tenía fuerzas y a partir de ahí perdió el tour. Es decir, la sudoración en lluvia solamente son para los que saben, los que sabían son los que se quitaron el chubasquero. Porque el Kuhn ese estaba fortísimo, con una cara de bestia, se veía fuerte y va con el chubasquero. Y el Trentin, si lo visteis a 40 kilómetros de meta, mirando los caretos de los 5, todo el mundo sabía que iba a ganar Trentin, porque hacía una cara, bueno, de ganador. No se le notaba ni el esfuerzo. Pero claro, se le mojaron las patas. Y las patas mojadas cogió calambre y no pudo sprintar, cuando es uno de los sprinters más grandes del mundo. Es decir, una pena. Bien, yo la verdad es que a mí me ha quedado un sabor raro en este mundial. Como espectador yo esperaba muchas cosas y ahí lo único que estábamos padeciendo todos cada vez que cogían una curva era que no se cayesen, porque eso sí que es una lástima, que se te caiga un posible ganador de un mundial. Y poco más, porque tú veías que estaban ahí los españoles que quedaban al final, pues estaban ahí peleando como podían también. Estaban en los cortes, que luego, otra de las cuestiones, es decir, Montparler, el seleccionador español, hizo lo que tenía que hacer, la táctica fue la mejor, lo que pudo hacer. ¿Cómo lo veis vosotros? A mí me queda, para mí parte la preparación donde está el problema. Claro que ellos no van a saber tampoco, pero yo creo que una semana ya es suficiente para saber qué tiempo te espera el día del Mundial. Y no estás en Alicante. Claro. Y luego, pues bueno, es que si no hay pinganillos, al final Montparler tampoco podemos culparle de más allá de a lo mejor no haber elegido otros o de no haber cogido el sitio Sí, adecuado. pero a mí me llama un poco la atención las declaraciones del seleccionador español de Montparler cuando dice que cuando se baja Alejandro Valverde, que muy bien por la táctica de la selección española, que era estar en todos los cortes. Vamos a ver, es que eso lo dicen siempre. pero no, lo que quiero decir es eso, ¿a quién y cómo se lo dicen a los pocos supervivientes españoles que estaban todavía compitiendo? Bueno, ten en cuenta que nosotros teníamos un plan A y un plan B. El plan A se llamaba Alejandro Valverde y el plan B era Iván García Contilla. Y aún se bajó antes de la bici. No, pasó la noche con colitis, se metió en la bicicleta, le entraron las caguetas y tuvo que retirarse del estómago. Entonces nos quedamos en 100 kilómetros sin plan B y a los 140 tal sin plan A. Entonces los que quedaban allí, pues oye, tirad para adelante, haced lo que podáis.
Hubo una escapada donde creías que alguien quería ir delante y ya fueron de por libre, sin direcciones del equipo. Por eso llegaron el 9 y el 16 de los españoles, que es un puesto meritorio, donde acaban solamente 46 de casi 200, llegar al 9 y el 16 es un éxito enorme. Vamos, nosotros no teníamos hombres para ganar ese mundial, y eso nos lo dije la semana pasada, y sin llover. Que creo que Y eso es muy difícil cuando se te baja tu favorito, cuando se baja el hombre que tú tienes pensado que va a ganar o que puede pelear la victoria, mejor dicho. Es muy difícil plantear una estrategia nueva si no tienes ni pinganillo siquiera. Pero sí que es verdad que bueno, que yo creo que una vez vi cómo se quedó el corral, lo que quedaron allí, y cómo estaba montado el tiempo y asfalto y demás. Yo estaba pensando que los Izaguirre, cualquiera de los dos, pensando más sobre todo en John, que lo vimos ganar en el Tour de Francia, bajando aquel puerto que no se veía cómo bajaba de esa manera, pensaba que ellos iban a hacer algo más. Pero también es muy difícil ordenar a ellos, entre ellos mismos, ordenarse quién va a ser el que va a dar, quién va a ser el que no va a dar tanto y cuándo vas a saltar. Creo que eso ahí es el director de equipo ahí es donde se nota, de verdad. El pinganillo es donde se nota, pero estoy en contra del pinganillo. Otra cuestión que quiero poner encima de la mesa. Este mundial, en todas las categorías, tanto en masculino como en femenino, ¿ha puesto al ciclismo español en su sitio? Me refiero porque es que no hemos pescado ni una sola medalla. Bueno, pero en ninguna parte, desde que se retiró Contador y Purito, con Valverde, que ha hecho lo que puede, el ciclismo español ha bajado, bueno, en picado. Pero el problema es que estamos hablando de categoría junior masculina, de sub-23, masculino y femenino, en élite, es decir, es que está el presente y el futuro inmediato estaban en el mundial. Y realmente los resultados... Creo que salvo la excepción de Valverde, no somos un país que tengamos ciclistas de carreras de un día, porque además lo vemos continuamente. En el Tour de Francia nos hemos ido con 0 etapas, nos hemos ido con 0 podios, nos hemos ido con 0 de todo. En el Tour de Italia igual, y en la Vuelta a España no, porque corremos en casa. Y llevamos más ciclistas que nadie de nuestro país, pero vamos al Tour de Francia con 8 o 10 ciclistas españoles y no nos llevamos ninguna etapa. Y a lo mejor hay países que presentan 2 tíos. Yo me acuerdo un año que Noruega presentó a Wasson Hagen y a Thor Hushovd y ganaron 4 etapas entre los 2 tíos. Nosotros no tenemos ese perfil de ciclista, y últimamente tampoco tenemos contrarrelojistas, o Castro Viejo no sé muy bien en qué situación estaba. Entonces me cuesta entender, no, entiendo perfectamente que no vamos a tener en poco tiempo un campeón del mundo de ese estilo. Ahora, campeón de Vuelta de 3 semanas, pues probablemente tengamos pronto otro, pero de mundiales y de clásicas y estas cosas, yo creo que no somos el país que va a tener un tío así. Oscar Freire tenemos uno en toda nuestra historia. Sí, pero está Valverde otro. Claro. Pero campeones del mundo, ¿cuántos tenemos? Piensa en los campeones del mundo que tiene Italia, que tendrá 40, no 40 no, pero 10 o 12 seguro. pero 10 o 12, nosotros tenemos 2. No, hombre. 3, perdón. Entonces, bueno, no lo sé, pero a mí la verdad es que no me ha dejado un sabor de boca No, desde luego que bueno no promete. este mundial. Y yo, si fuera presidente de la Federación Española de Ciclismo, me haría mirar lo que se está haciendo bien y mal dentro de la base de lo que es el ciclismo en España. Eso está claro, la autocrítica tiene que existir porque no existe. Este es un problema que tenemos en este país. Por eso, desde estos micrófonos, yo me dirijo al presidente de la Federación Española y decir, bueno, el ciclismo base se está dirigiendo conforme tocan los nuevos tiempos, o todavía estamos ahí con el palo a los jóvenes diciendo, oye, no, la espalda que tiene que estar totalmente paralela a la carretera, la cabeza baja, que es como se hacía hace 40 y tantos o 60 años. Luego hay otra cosa, el ciclismo femenino vemos que casi todas las ganadoras son holandesas, americanas y australianas. Sí. Casualmente son las que también dominan en baloncesto, son las que también dominan en fútbol, son las que también dominan en atletismo. Al final te das cuenta que España sigue siendo un país en el que el hombre tiene que tener, o sea, goza de bastante apoyo y la mujer no tanto. Y lo vamos viendo que en Holanda la mejor selección de las mejores selecciones del mundo en fútbol, también en baloncesto las americanas, es que al final... Ten en cuenta que en Europa los botellones acaban a las 11 de la noche. Eso también es verdad. Beben más que nosotros, pero a las 12 están todos en la cama. Pero nosotros somos más valientes, eso también cuenta. Bueno, pues algún comentario más que apuntar a este mundial. Que ya estoy esperando que venga el del año que viene, es lo único que... Yo la verdad que voy a decir... Las Olimpiadas primero las Olimpiadas. Sí. Que ya veremos qué tenemos.
Y cuando Las lo Olimpiadas hagamos... eran en julio, supongo, ¿no? En agosto. En agosto, ¿no? En agosto, sí, siempre en agosto. Entonces, a ver qué tenemos en las Olimpiadas y luego ya pensaremos en el Mundial. Vamos a ver qué sucede.